Hola, ¿cómo Hola, están? buenas tardes, bendiciones Hola, a todos. Se abre la puerta del consultorio, le damos la bienvenida. hola. Acomódense por ahí, tarde fría, pastora, Sí, fría, fría. lindo para el mate calentito, Hola. y meditar un poco en la palabra del Señor Amén, y meditar un poco en nuestros caminos también, nuestra vida, amén, amén. las decisiones que vamos tomando Amén, Señor, y las que estamos gracias. esperando para tomar, y estar seguros Amén, amén, de estar encaminados amén. en su palabra y en su voluntad. Sí, Señor, Así que damos gracias. la bienvenida a todos, acomódense ahí en Gracias, casa, Señor. hay espacio para alguien más. Hola a todos los que saludan Hola, ahí, bendiciones, hola. ¿Cómo bienvenidos. están? Si nos apretamos un poquito entramos algunos más, pastora, ¿no? Sí, sí, entramos más, Sobra entramos espacio más. ahora que cada cual está en su casa, sobra espacio. Bueno, vamos a completar la segunda parte de lo que dimos en llamar cómo entender la voluntad de Dios, Amén. cómo saber si lo que estoy haciendo, lo que estoy decidiendo, el curso de la vida, cómo lo estoy llevando, es exactamente la voluntad del Señor. Y vimos el sábado pasado, pastora, algunas trabas que tenemos para que Dios nos pueda guiar. Amén. Y las voy a mencionar, solo mencionar para aquellos que no estuvieron y que no vieron luego Mate con torta frita. mate con torta frita, dicen igual. Bueno, despacio con las tortas fritas. Despacio con las tortitas. Si no, no vamos a entrar en la ropa. Hágame caso. La falta de disposición para pensar, vimos pastora, la falta de disposición para pensar por adelantado, es decir, Amén. medir las consecuencias de nuestras elecciones o decisiones. Amén. La falta de disposición para aceptar consejos también es un impedimento para que Dios nos pueda guiar. La falta de disposición para sospechar de uno mismo, nuestros intereses, nuestros deseos. Amén, sí. Y citamos un salmo ahí que era muy interesante, pastora, el 106, 106. que algunos no lo conocían y generó una repercusión porque no sabían que eso estaba allí en la palabra expresado, y eso es interesante cuando uno descubre esos textos. Amén. Que terminan siendo tan provechosos, ¿no? Como un tesoro para la vida. Gracias. Y por último, la falta de disposición a esperar. Todos estos elementos, de alguna manera, hola cuñada allá de azul, de alguna manera estos elementos impiden que Dios nos pueda guiar. Si no estamos abiertos a que Dios nos pueda guiar, es difícil que Dios nos pueda guiar. Había una pregunta, pastora, o dos, antes que me meta en el tema, porque yo me meto en el tema. Sí, había preguntas. Bueno, lo del sábado pasado, que era sobre el avatar, que es una imagencita que se está haciendo ahora a través de, bueno, algo. Lo otro es si la palabra de Dios está de acuerdo con la ligadura de trompas, que en realidad, bueno, no se llama más así porque en realidad ahora se cortan las trompas, ¿no? Y lo otro es si la depilación definitiva es algo que Dios estaría de acuerdo, pero puntualmente la pregunta era de la depilación definitiva, era en el caso del hombre también, ¿no? Ajá, que se depilan los hombres. Claro, los hombres ahora se depilan, bueno, por una cuestión del deporte. Serían los... Tienen una definición de estos hombres, ¿no? Claro, sí, bueno. Los metros. Los metrosexuales, lo vimos en Transformarte, lo vimos en Transformarte, pero bueno, estas dudas, como surgió lo de la donación de órganos, claro. Surgió la pregunta de la ligadura de trompas y también lo de la depilación definitiva. Bueno, yo puntualmente, ¿se acuerdan que el sábado pasado, enmarcamos todas estas cuestiones en las cosas que Dios dejó a conciencia de los cristianos? En un caso sería la estética, ¿no? Como cada cual concibe la estética y se dispone a eso. Claro. Y lo otro, lo de ligarse las trompas o cortarse las trompas, que eso ya sería casi una mutilación. Depende del fin que se persiga, y volvemos al mismo, porque la verdad que quien lo enseñe muy rigurosamente, yo seguiré pensando que Dios lo dejó a conciencia. Claro. Entonces, si un cristiano, conforme a su madurez, al conocimiento de Dios que tenga y de la palabra del Señor que tenga, no le genera una cuestión de conciencia, claro. Bueno, bien lo puede hacer, y como leímos ahí en Romanos, felices los cristianos que no aprueban algo y luego no se condenan. Claro. Así que si a algún cristiano le va este tipo de estereotipos nuevos, ¿no? Para el hombre, claro. Como son, algunos usan vinchita también y cosas así, que tradicionalmente la usaban más las señoras o las mujeres, y no le genera una cuestión de conciencia, y como dije, la conciencia, pastora, va a ir cambiando en la medida de nuestro conocimiento de Dios,
de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, porque hay cosas que a lo mejor no sepamos, Claro. y a partir de saber que en la palabra de Dios dice tal o cual cosa, eso genera una nueva conciencia en nosotros, y la cercanía. Claro. Estos tres elementos, la comunión con Dios, van generando esa conciencia. Entonces, si uno realmente tiene un problema de conciencia delante de Dios, debe decir, no, mira, yo prefiero eso no, porque si profundizamos o detallamos demasiado, en qué casos sí, en qué casos no. Claro. Si uno tiene una infección en un dedo y no te quieren encangrenar, la verdad que la mutilación, Claro, en ese caso no sería un pecado. Entonces, por ahí esas cuestiones, como dije y lo enfatizo, lo que Dios dejó a conciencia depende de la conciencia de cada uno, no es un absoluto del Señor. Hay distintas posturas, como siempre pasa en estos temas, porque son así, son temas controversiales. Mi posicionamiento es el que dije el sábado pasado. Todo lo que Dios dejó a conciencia de los cristianos, bueno, según su conciencia. Lo que sí los cristianos tienen que entender que en la medida que conozcan más de Dios, que conozcan más la palabra de Dios, o que se acerquen más a Dios, a lo mejor algo que no lo veían mal, lo empiezan a ver mal, o algo que no veían bien, lo empiezan a ver bien porque claro, hay un cambio en ellos. Y eso la verdad que tiene que ver con la obra de Cristo en cada uno y está perfecto. bien. O sea que la palabra de Dios no tiene un absoluto para estos temas. Claro, algo contundente, un absoluto es pecado, no, No. la verdad que no. Si usted analiza un poco más, porque todos estos temas entran dentro de eso que yo describí así. Hace unos años se debatía si la mujer tenía que usar pantalón en la iglesia, por ejemplo. Claro. Algunos grupos todavía quedan. La verdad que hoy ya muy poquitos grupos quedan que cuestionan si una mujer. Sí, la Biblia cuando habla de la vestimenta, que se lo dice Pablo a una iglesia y después a Timoteo, la vestimenta habla del pudor, de la decencia, de que no sea provocativo, así que hay más principios morales respecto a la ropa que prendas en sí o algún estereotipo particular que podríamos decir es más espiritual o menos espiritual. Claro. Ahora, algunos lo han planteado así. A mí me gustan esos debates porque tengo argumentos para debatir eso. Claro. Hay un texto de la Biblia también que dice no vestir el hombre ropa, allá en Deuteronomio, ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, pero la verdad que la ropa que usamos los hombres no es exactamente igual a la ropa que se usaba antes. La boga era una especie de vestido que usaban los hombres. Claro. Así que, si alguno aplica muy literalmente ese texto, tendríamos que andar con una especie de Y que vestido. en el caso de la depilación, pastor, también tiene que ver los deportistas. Claro. La mayoría de los deportistas se depilan. Sobre todo los ciclistas o los jugadores de fútbol cuando Claro. van de roce. Bueno, no sé, porque lo vi a Abelardo ahí, en la época de Abelardo me parece que no. En la época de Abelardo. Si Abelardo sigue conectado y no puso bola y se fue, digamos, por ahí me puede ayudar. No sé si en la época de él los futbolistas eran así, pero hoy en día por los raspones, las infecciones, los ciclistas, ese tipo de deporte de contacto de riesgo que puede caerse. Y en realidad, pastor, perdón, pero en realidad, con respecto a la pregunta que era definitiva, Sí. es lo mismo que depilarse, cualquier tipo de depilación. Claro. Se hace la definitiva porque dura más tiempo. Claro. Pero y si no, deberíamos dejarnos crecer, los que tienen una postura más naturista o más naturalista, Claro. deberíamos dejarnos crecer los pelos desde que nacemos y no afeitarnos desde que nacemos, pues también todo eso es natural. Entonces hay un debate que se cae en sí mismo y yo prefiero enseñar lo que enseña la Escritura a su conciencia. Si usted al hacerlo no tiene conciencia, lo que sí, insisto por tercera vez ya, la conciencia va a ir cambiando a la medida que yo conozca más a Dios, que conozca más la palabra de Dios y que me acerque más a Dios. Entonces alguno puede decir, no, mi conciencia no me dice nada, pero está a kilómetros del Señor, y no le va a decir nada en ese caso. Claro. O no conoce nada de la palabra del Señor, tampoco le va a decir nada. Pero en la medida que uno se acerca a Dios, esa conciencia, ese sentido de lo correcto o incorrecto, empieza a ser más agudo. Entonces ahí por ahí hay algunas cosas que antes aprobábamos, después decimos no. Bueno, también antes el hombre no se teñía el pelo, claro. Y ahora dice, no, en mi época no. Te miraban medio feo, claro. En la época sí, Abelardo ahí, bueno. Sí, era medio era raro. rarito, no vamos a decir porque este video después queda grabado, pero claro. Daba como un perfil de muchacho, digamos, que nadie quería verse por esa época. Claro. Después eso se va aceptando, naturalizando. A veces no tiene que ver con esos presupuestos que se hacen. Es más, los futbolistas, ya que estoy con los futboleros, le estoy dando a Abelardo ahí. Empezaron con el rodete, de lo que yo me acuerdo, los varones. Claro. Primero era más una cuestión de artistas, de algún artista en particular. Después ya los deportistas, varios de ellos, empezaron y la verdad que nadie cuestiona ver a un montón que usan rodetes. Son gustos. Pero bueno, ha habido y hay. En el caso de los cristianos, Dios lo ha dejado a conciencia, entonces según su conciencia, así
hágalo. Claro. Y sobre el avatar he leído, hay un escrito que se hace del origen. Usted cuando algo le resulte muy raro, vaya al origen de las cosas, y en el origen de las cosas va a encontrar si usted se identifica con eso. Si usted, según el origen, porque la mayoría lo hace porque veo que es gracioso, bueno, más o menos gracioso. Estaba me acuerdo de esa otra aplicación que mezclaban las caras, las otras que envejecían, ¿qué pasan? Viste que son modas que, viste, pastora, que pasan de moda y ya. Sí, pero bueno, ayer hablamos un poco, de paso les aviso que no sé qué hice, si estaba con los anteojos o no. Creo que eliminé, no sé si lo oculté al no tiré la toalla de ayer, la cuestión que no lo encontramos. No se puede encontrar. Por ningún Cayó lado. al Triángulo de las Bermudas. Claro, pero bueno, ayer También hablábamos un poco de eso, ¿no? De que hay una corriente de ocio y hay una corriente de mucho meme, burlón, claro. Mucho meme con cosas que, bueno, algunas son buenas de humor, algunas son lindas, otras son de burla, de, ¿no? Claro. Se puede herir personas. Y lo mismo con esto, hay tanto ocio, mi hermano, tanto tiempo en la casa, ¿no es cierto, pastor? Y yo le agrego algo más. Perdón, que a veces lo que uno hace es perder el tiempo. Y la verdad que en nuestra ciudad de Olavarría estamos tan mal, mis hermanos, que como yo decía ayer a la tarde, estamos tan mal tristemente que creo que no estamos los cristianos para perder el tiempo con Avatar, con los memes. Yo creo que tenemos que tomar este tiempo para orar, para clamar, para rogar a Dios por nuestra ciudad, porque nuestra ciudad verdaderamente que está muy compleja y estamos sumergidos todos en este sufrimiento en el cual tenemos que estar. Y a veces estas cosas el diablo las utiliza, como dice la palabra, esas pequeñas zorrillas que parecen algo bueno, que parecen que me divierto, que la paso bien, pastor, pero terminan robándome mi tiempo valioso para estar con Dios. Claro, lo que yo quería agregar sobre los memes, si la palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, debería ser aplicable a nuestras redes también, porque por ahí no lo escribimos, pero replicamos algunos que tienen insultos, claro. Epítetos sería lo que llamamos malas palabras. Claro. La verdad que en un muro de un cristiano, palabras groseras no corresponden. La Biblia lo dice concretamente, como parte de la nueva vida en Cristo, no salgan de vuestra boca. Si Jesús estuviera hoy, o Pablo estuviera hoy, diría, no salgan en vuestros muros, porque la verdad que es la reproducción de lo que pensamos. Entonces, todo ese tipo de cosas, si no nos representa bien, la verdad, mejor evitarlo. Bien, bien. Y que otros lo hagan no nos habilita a nosotros como hijos de Dios a hacerlo. Porque a veces ya es como una pasada de largo. Aún no, pastor, con el tema de por ahí de la autoridad, como Dios le llama en la palabra. A veces con el tema de las autoridades, sea cualquier autoridad que sea, como yo dije ayer, la nacional, la del gobierno, la de la ciudad, la autoridad local, no siempre por entrar en lo que hace el mundo, digamos, de burla, de crítica o de risa, vamos a entrar los hijos de Dios en algo que a Dios no le agrada, porque la palabra no ha cambiado, mis hermanos, y Dios tampoco. Y realmente, con respecto a las autoridades, la palabra es clara, que lo que debemos hacer por ellos es orar y no burlarnos y respetar. Lógicamente que los que están gobernando no representarán a todos, porque justo quedó mitad y mitad casi. Exactamente. Pero ayer escribí algo también al respecto, porque todos tienen familia, entiendo yo que harán lo mejor que pueden, pero todos tienen familia y tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras y de no lastimar, nuestras expresiones. Y orar por la Barría en particular y por la provincia de Buenos Aires, que también la está pasando muy mal, sobre todo en el AMBA, lo que rodea Capital y tantos otros lugares que para nosotros son remotos, pero allá también hay personas, hay familias, hay hasta cristianos también, y algunos lugares no la están pasando del todo bien. Así que orar, ser prudentes, ser considerados, y como puse por ahí ayer yo en un escrito, ya habrá tiempo para diferenciarnos y para defender lo que querramos defender, de política pública, de mirada del país. Es el momento, no es el momento sabio. Ni siquiera para provocar tampoco, pastora, porque a veces hay mucha provocación en las redes también. Tal cual. No es momento. Yo tengo una mirada igual de las cosas, siempre lo digo, pastora, porque me gusta la política. Por supuesto. Creo que no es momento para provocar, ni mucho menos ese tipo de cosas en la vida de los cristianos, ¿no? Que la persona sin Dios lo haga, bueno, ellos no tienen luz así. No tienen luz. Muy bien. ¿Listo, pastora? Sí. ¿Vamos? Vamos a la palabra del Señor. En esto que es cómo entender la voluntad de Dios, parte 2, porque vimos en la parte 1 algunas limitaciones que tenemos para que Dios nos pueda guiar, la realidad de que Dios nos guía, de que es posible que Dios nos guíe, es sumamente bíblico, pero la verdad también, pastora, hay una dificultad a veces en esto de que Dios nos guíe. No todos los cristianos han entendido la guianza del Señor,
y no todos los cristianos han tomado decisiones según esa guianza del Señor, y aunque la Biblia, la palabra del Señor sea clara respecto a la realidad de que Dios nos guía, no ha sido la experiencia de todos los cristianos. En algunos casos han tomado decisiones, malas decisiones, y como dije la otra vez, por lo menos hay pérdida de 3 cosas cuando uno se equivoca: pérdida de tiempo, pérdida de energía y eventualmente pérdida de dinero. Así que si usted no se quiere ver en esa posición de perder tiempo, de perder energía, de perder dinero, entonces hace bien atender los principios de la palabra de Dios para tomar decisiones en su voluntad, porque como dice por allá el apóstol Pablo a los romanos, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Amén. Así que todo lo que decidamos en su voluntad sabemos que podemos estar tranquilos. Amén. De que como resultado viviremos eso en nuestras vidas. Amén. Así que quedó para este sábado de qué manera Dios nos guía, de qué manera, qué elementos hay en la palabra del Señor que van a servirle a los cristianos para ser guiados por Dios. Y quiero comenzar esta segunda parte, pastor, explicando que la voluntad de Dios en la Biblia se expresa de 3 maneras, de 3 modos. O hay 3 conceptos bien claros que están vinculados a la voluntad del Señor. El primero es mediante los mandamientos del Señor. Amén. Es decir, Dios expresa su voluntad mediante lo que Él mandó. Y de eso nadie tiene dudas. Si Dios dice, no se pongan remeras blancas, en forma de mandato, precepto o estatuto, todos entendemos, Dios no está de acuerdo con las remeras blancas. Esos son los absolutos, sobre eso no hay que preguntar, hay que obedecer, ¿no? Porque es clara la palabra del Señor en decir eso no. Pero los asuntos vocacionales, como decíamos el otro día, pastora, las decisiones de vida, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, qué voy a estudiar, de qué voy a trabajar, en qué ciudad voy a vivir, la verdad que no va a encontrar en la Biblia un mandamiento, un precepto, un estatuto del Señor que diga hagan esto o no hagan aquello. Entonces están estos otros elementos que podemos entender, que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere respecto de eso que yo estoy decidiendo. La segunda manera que se concibe la voluntad de Dios en la Biblia es lo que es su deseo. No lo que Él manda, sino lo que es su deseo. Amén. Y allí es donde radican nuestros mayores inconvenientes. Es el deseo de Dios que yo me mude de ciudad, es el deseo de Dios que yo elija tal o cual carrera, es el deseo de Dios que yo me case con tal o cual persona, es el deseo de Dios que vaya a tal o cual lugar, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda manera que se concibe la voluntad de Dios en la Biblia tiene que ver con el deseo de Dios. Y después está, pastora, nuestro compromiso, nuestra fidelidad al Señor, hasta dónde nos importa si es eso que yo voy a decidir conforme al deseo del Señor. ¿De dónde sacamos esto? Por ejemplo, Jesús dijo a Jerusalén, ¿se acuerdan allá en Mateo? Lo tenía por ahí. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero vos no quisiste? Ahí no está dando un mandamiento el Señor, está expresando su deseo. La voluntad de Él era juntarlo como la gallina junta a sus polluelos, pero Israel no quiso. Luego hay una expresión del apóstol Pablo a Timoteo cuando dice, Mateo 23:37 en ese texto. Y ahora la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y verso 4, dice, porque Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen a la salvación. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay un decreto de Dios que todo el mundo se salve? ¿O es una expresión que expresa la voluntad de Dios en cuanto al deseo? Claro. Y pregunto a los hermanos que están ahí, que veo que son varios, esa expresión del apóstol Pablo, que la podríamos leer, porque es la voluntad de Dios que todos lleguen a la salvación, que todos, ¿hay un mandato de Dios para que todos se salven? ¿O es un texto que expresa ese sentido en el que la voluntad de Dios es expresada como es el deseo de Dios? ¿Usted qué piensa, pastora? ¿Cómo deberíamos interpretar ese texto? ¿Es el deseo de Dios que todos se salven? ¿O hay un mandamiento mediante el cual todos se van a salvar? No, es un deseo de Dios que todos se salven. Claro. Dios desea que nos salvemos. Claro. Pero, y también está expresado en la Escritura como parte de su voluntad. Sí, lo tenía el texto ahí porque es bueno, capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 4, el cual quiere, esta es su voluntad, claro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad, claro, al conocimiento de la verdad. Y acá dice, quiere Dios. Bueno, no hay un mandamiento de Dios mediante el cual claro, todos van a ser salvos. Así que cuando uno
intenta indagar sobre cómo entender la voluntad de Dios, tiene que por lo menos separar esas dos cosas. ¿Está la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos? Sí, listo. Sobre eso, absoluto. Claro. Eso se obedece, no se pregunta ni se cuestiona. Claro. ¿Será el deseo de Dios que yo haga tal o cual cosa? Entonces ahí sí empiezan, en algunos casos, los inconvenientes para algunos cristianos sinceros, honestos, de saber, es su deseo, dice ahí. Claro, sí. Claro. Parece obvio, pero está bueno para el ejercicio. Cuando se analiza la palabra del Señor, la voluntad de Dios expresada, la voluntad de Dios expresada es lo que Dios desearía. Dios desea. Y ahí aplicamos a nuestras vidas personales. Y lo tercero, la tercera manera en que se concibe la voluntad de Dios en la Biblia es la voluntad permisiva. Algunos teólogos la llaman así, que es, no es lo que Dios mandó, claro. No es su deseo, pero es lo que Dios permite. Lo que Dios permite. Y a eso le llaman voluntad permisiva. Claro. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque no todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Claro. Muchos dicen, bueno, pues si pasó su voluntad. No todo lo que nos pasa, porque ahí entra lo que se denomina en teología la voluntad permisiva de Dios. ¿Se acuerda el Salmo 106 que vimos el otro día? Sí. Que era muy interesante, sí. Del 13 al 15, sí. Donde dice, tentaron a ciudad en el desierto, anduvieron según su deseo, sí, hablando de Israel. Sí. Hicieron lo que quisieron y Dios se los concedió. No era el deseo de Dios. No. Ni mucho menos su voluntad expresada por mandamiento, pero Dios los dejó. Y luego hay una que la quiero compartir, hay una porción interesante en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, que usamos casi todos los predicadores para este punto, segundo libro de Reyes, capítulo 20, donde hay un rey, el rey Ezequías, que recibe una palabra del Señor, claro, que iba a morir. Que iba a morir. Y bueno, no sé cómo reaccionaríamos nosotros si hoy nos dicen, Juancito, tu tiempo llegó, vas a partir a la presencia de Dios. Calculo que todos reaccionaríamos como él, porque dice la Biblia que empezó a orar y a pedirle al Señor, le hace recordar a Dios. Interesante esa porción. Que era correcto, como sus virtudes, dame más tiempo. Antes de que salga el profeta del palacio, dice que Dios le habló, que vuelva a decirle al rey que le concedía 15 años más. De allí es que entienden algunos teólogos que la voluntad de Dios es a través de sus mandamientos, que la voluntad de Dios es la expresión de su deseo, y que la voluntad de Dios es permisiva en cuanto a que no fue su mandamiento, no es su deseo, pero concede, claro, que alguien permite, que alguien no esté de acuerdo con sus planes, y eso correrá por cuenta de cada cual. Ahí le va a dar una palabra, le dará tranquilo después, donde le dice que él va a ver cosas que Dios le quería evitar. Dado que él pide más tiempo, Dios se lo concede, le concede 15 años, y bueno, y él vio cosas que Dios le quería evitar. Así que, seguramente encontramos más inconveniente, pastor, a nosotros en concebir la voluntad de Dios respecto a este concepto que es lo que él desea. Y todo cristiano honesto, sincero, devoto del Señor, no quiere hacer cosas en las cuales Dios no esté de acuerdo. Entonces a veces dice, Señor, yo necesito saber si es tu voluntad esto, no quiero equivocarme, es tu deseo, Amén. No quiero que me dejes hacer lo que yo quiero, Amén. Porque siempre las consecuencias, como en el caso de Israel, que leímos el Salmo 106, no terminan siendo malas, y, en algunos casos desastrosas, pero bueno, es lo que quisimos y Dios lo permitió. Amén. Así que, como elementos mediante los cuales Dios nos guía. Dijimos en el otro video que estaba el pectoral, en el caso de los judíos, el turín, el purín, la columna de fuego, la nube, bueno, todas esas cosas hoy, la iglesia cristiana, no las tenemos. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para entender si tal o cual decisión que vamos a tomar es la voluntad del Señor? Y tengo 5 elementos, pastora, Bien. Mediante los cuales Dios nos guía. Bien. Vamos a dar los textos. ¿Están todos con la Biblia ahí? Sí. Biblia, anotador, lapicera. Vamos bien con los... Vamos al día ahí, ¿Qué pasó? Que vamos bien con los comentarios, vamos sí. bien, vamos parejitos ahí. Bueno, ¿qué sería eso, pastora, que vamos parejos? Que no está detenido el internet. Que va rápido, va en tiempo y forma. Pero vamos bien, vamos bien. Bueno. Yo no entiendo demasiado, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo hoy en la ciudad y en el mundo. ¿Cuál es su deseo? ¿Es su deseo? No, yo creo que no,
Yo lo dije en el primer video que está por YouTube cuando comenté que un pastor me preguntó, hay un poco de todo, las plagas están anunciadas en la Biblia para el tiempo del fin, ha habido responsabilidades de gobiernos, de responsabilidades de organismos internacionales, responsabilidades de la gente también, pastora. Ya lo dije, fíjense porque lo dije hace rato, que es lo que pienso en realidad. No se puede poner a Dios en todo porque hubo mucho error humano, Sí, mucha equivocación humana, entonces no se puede responsabilizar a Dios de errores humanos, comenzando desde que esto empezó, ¿no? Desde que se largó algo de otro país. Entonces hay que arrancar de ahí. Lo que pasa es que automáticamente, pastor, también lo que las personas hacen, no por ahí los que tienen más conocimiento de su palabra, pero el grosso de la gente lo primero que hace le echa la culpa a Dios y también la culpa, obviamente, en este caso, a las autoridades. Pero hay cosas que a veces trascienden. Puede haber habido errores también. Yo no quiero hacer ningún comentario político, pero ha habido errores de pensar que no era un problema para Argentina, dijo alguien importante en el país. No, esto está pasando allá, no acá. Bueno, la semana estaba pasando acá. Ha habido errores, pero bueno, yo entiendo que cada uno de su buena voluntad hace lo mejor que puede hacer. Claro. Así que yo creo que un poco de todo. Las plagas igual están anunciadas en la Biblia, va a haber plagas como señales antes del fin, y hay intervención de personas, hay intencionalidad en algunos también. Pero con respecto, pastor, a lo que es la pandemia del COVID, en nuestra ciudad Olavarría, vamos a hablar de nuestra ciudad, es mucha responsabilidad humana, mucha responsabilidad en haber incumplido con muchísimas cosas que fueron impuestas. Sí. Entonces, ese costo, bueno, ahora hay que atravesarlo. Sí. Y a veces Dios no escapa, porque Dios no va a atar a los seres humanos para que hagan lo correcto. Dios da libertad en el amor que Él tiene por el ser humano, le da libertad al ser humano a moverse, a hacer lo que tiene que hacer. Dios no lo va a poner una esposa en el sillón de la casa para que se quede quieto y haga la ochentena, ¿no? No, entonces como Dios en su amor, en su gracia, en su perfecta voluntad, Él nos deja decidir, bueno, acá estamos, en Olavarría estamos pagando el costo de haber incumplido con lo que se nos había propuesto. Claro, entonces la verdad que es bien variada, no hay una respuesta única y absoluta, hay un poco de todo. Y bueno, cada cual se hará responsable de su parte y tratará de revertir y de mejorar, pero en realidad... Claro, acá pone Vero, Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones, claro, es verdad. Eso es así. Las malas decisiones. Por eso tenemos los recursos en Dios, para no equivocarnos, y después está la voluntad de cada uno de andar conforme a eso, decir, eso me da lo mismo, yo ando como me parece. Por eso citamos ese salmo que para mí es extraordinario, donde dice, bueno, y vos, si solo querés lo que querés, Dios te da lo que querés y... seguir viviendo con las consecuencias. Porque, perdón, pastor, pero de hecho el sentido común que tenemos los ciudadanos, ¿no? Se ha incumplido, han incumplido personas de la fuerza, han incumplido personas de la medicina, han incumplido personas que no estaban al tanto de cómo debían cuidarse, ¿no? Entonces eso escapa a Dios. Claro. Pero bueno, vamos a ver los elementos mediante los cuales Dios nos prueba. Está lindo esto, pastora. Tela para cortar. Sí. Hay algo que tiene que ver con... claro, ahora entendí, dice. Bueno, Florencita, o Belencita, como te decimos también. El primero de los elementos, para algunos no es para nada espiritual. Y yo sobre eso quiero hacer un comentario. En algunas iglesias se enseña no sobre la naturalidad de Dios, sino sobre el naturismo, que es como una filosofía abocada a todo lo sobrenatural, exclusiva, pura y exclusivamente. El sobrenaturismo sería como la necesidad de ver manifestaciones extraordinarias todo el tiempo, y la verdad que eso no refleja mucho la revelación bíblica. Vamos a ver que el hombre más utilizado por Dios, que tuvo más manifestaciones extraordinarias de Dios, era una persona que Dios también la guiaba mediante el orden natural, elementos del orden natural. Es decir, no todo pasa por una gran experiencia sobrenatural, que aparezca un ángel en mi casa y me diga, hoy tenés que hacer tallarín. Estoy exagerando el concepto, llevándolo al absurdo para que se dé cuenta. No todo pasa por ahí. Y yo voy a citar para eso una porción de Números, capítulo 10. Vayan por favor ahí. En esto de no sobrenaturalizar todas las intervenciones de Dios, vamos a aprender algo de un hombre muy sabio como fue Moisés, donde él, además de todas las manifestaciones de Dios que tuvo, la columna de fuego y la nube, era una persona que entendía, hola hermanos de Puan allá, bendiciones colegas queridos,
él entendía que Dios guiaba también mediante elementos naturales. Claro. Yo hasta con cuidado llego a decir sentido común. Claro. No siempre el sentido común va de la mano de Dios, pero en algunos casos, mediante el sentido común van a ver, que voy a leer ahora, de qué manera Moisés se dejó guiar por Dios. Números capítulo 10 y verso 31 dice, y le dijo a su cuñado, no voy a leer todo el contexto porque si no, no me da el tiempo, pero al que le dice el cuñado de él, dice, y le dijo, te ruego que no nos dejes, que no se vaya de ese grupo, estaba con ellos, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Le dice al cuñado, este hombre que era guiado por Dios, que tenía la columna, que del fuego y que tenía manifestaciones extraordinarias, le dice a su cuñado, por eso digo, Dios nos suele guiar por elementos del orden natural, claro. Es decir, tu cuñada, tu hermana, una circunstancia claro. Muy doméstica, tu hijo en alguna ocasión puede ser un instrumento mediante el cual Dios te guíe. Claro. No esperes siempre el ángel para la gran respuesta, una luz extraordinaria en el cuarto. Claro. A lo mejor escuchando a tu cuñada, claro. Puede ser una guía del Señor. Elementos del mundo natural, como era el cuñado para Moisés. Y le dice, nos vas a hacer de ojos, una persona que hablaba con Dios claro, permanentemente. Claro. Entonces yo me imagino cómo funcionaba en la práctica esto. La columna los guiaba hasta Tandil, por ejemplo, ¿no? Entonces el cuñado que conocía a Tandil decía, mira, acampemos en la movediza, acampemos en el Cerro Centinela, acampemos en tal o cual lugar, pues yo conozco acá. No es que después que llegaban a Tandil le volvía a decir al Señor, ¿dónde vamos a la movediza? Claro, entonces claro. Hay cosas que del sentido común, de los elementos naturales, mediante el cual Dios nos guía. Entonces, eso es el primer elemento a prestar atención, ¿no? Porque a lo mejor la guía del Señor para eso que estás haciendo es bastante más sencilla. Por ejemplo, yo recuerdo un pastor, un amigo, que tenía que comprar una caldera para su iglesia. Esas calderas de calefacción central. Entonces compró una medida, no me acuerdo cuál era la medida, pero no le alcanzó. No daba la capacidad. Se ríe mi cuñada ahí. Bueno, la cuñada, te puedes guiar a tu cuñada, claro. Sí, esto viene del mundo natural, digamos. Y si uno presta atención, ya voy a llegar a la mula también, que no es la cuñada, a la mula de Balaam, al gallo. Ahí alguien puso a la burra Pau Basualdo, creo que puso. Claro, bueno, sí, porque son elementos del mundo del orden natural, mediante los cuales Dios te llama la atención y te hace acordar su voluntad, como en el caso del gallo de Pedro. Bueno, todos esos elementos uno tiene que estar atento porque Dios mediante eso nos puede estar guiando. Y decía que este pastor amigo compró otra caldera después, no le sirvió esa. Y no daba con la capacidad. ¿Hasta qué hizo? Consultó a alguien entendido en calderas, fue, midió metro cúbico claro. Y compraron la caldera que claro. Requería. Entonces, a veces espiritualizamos tanto todo que desoímos esto del mundo natural, que nos viene bien, que nos puede ayudar, que nos puede guiar, pero por estar esperando siempre esas grandes intervenciones, que por ahí leemos la Escritura, y no aparecen, le preguntamos a Dios claro. Cosas extraordinarias, o que nos conteste de manera extraordinaria cuando Dios tranquilamente está respondiendo. Está respondiendo, claro. Pero bueno, a veces eso se enseña desde algunos púlpitos y el hermano hasta que no recibe esa intervención sobrenatural o bien compra 4 calderas equivocadamente. En esos claro. Casos mejor, si no anda de coche, anda al mecánico, si tenés que hacer una reforma en tu casa, preguntarle a alguien que sepa. Estos son todos elementos del orden natural. Pero hay elementos del orden sobrenatural o espiritual. Entonces, digamos que salvamos la barrera del sentido común, de los elementos claro. Naturales, ¿con qué otros elementos contamos para que Dios nos guíe? Y vamos a la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119, verso 105, un salmo bien conocido, y un texto del salmo bien conocido, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o a mi andar. Entonces, además de esos elementos del mundo del orden natural, mediante el cual Dios nos guía, y yo diría casi por sobre todas las cosas, a través de su palabra. No le pregunte cosas a Dios si está de acuerdo o no cuando están reveladas en su palabra.
si hay respuesta, por eso es que es tan importante estudiar la palabra, pastora. Claro. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor, la Biblia. Porque a veces las recetas que buscamos para nuestra vida están en la palabra de Dios. El tema es que desconocemos que están allí en la palabra de Dios y nos equivocamos. Claro. Porque mezclamos los ingredientes, porque no sabemos cuáles son en realidad, porque no conocemos la palabra del Señor. Entonces, el segundo elemento es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice algo de tal o cual modo, hagámoslo de ese modo, claro. Porque está garantizado que Dios te está guiando, porque Dios nunca te va a guiar en algo que esté contrario a su palabra. Así que la palabra del Señor, por eso es importante ¿se acuerdan cuando citábamos el tema del consejo, pastor, el otro sábado? Es importante, si yo no conozco qué diga la Biblia al respecto, preguntar a los pastores, a los líderes maduros, a los cristianos maduros, che, ¿qué dice la palabra al respecto de eso? Y si hay una respuesta en la palabra, listo, es suficiente. Claro. Suficiente. Si Dios dice eso, es suficiente. Entonces, además de los elementos naturales, Dios nos guía mediante su palabra. Mediante su palabra podemos saber si eso que yo voy a hacer está bien o está mal, es su voluntad o no es su voluntad. Pero ¿qué dije hoy? Que hay cosas que no están en su palabra. Es decir, si usted va a vivir en Olavarría o en Mar del Plata, la verdad que no lo va a encontrar en la Biblia. Entonces ahí se empieza a poner más complejo el asunto porque no es tan fácil. Pero este otro elemento de guía del Señor lo encontramos y nos puede ayudar mucho en la carta de Pablo a los Colosenses. Así que como estábamos bien lejos allá por el Salmo, voy a dejarles un ratito. Lo pasamos por el tamiz de la palabra. No hay nada en la palabra, pastora, que me diga si tengo que vivir en Olavarría o tengo que mudarme a Salta. Claro. Si tengo que casarme con María o con, no sé quién será la otra, o Pedrito y Juancito. Entonces, acá hay otro elemento en asuntos vocacionales o estrictamente personales que puede ayudarme a entender si es la voluntad de Dios ese paso que voy a dar o no. Amén. Así que, Colosenses capítulo 1, y verso 9. ¿Están todos ahí? Díganme quién buscó en la Biblia, por favor. Si están ahí. Dice, tercer elemento mediante el cual nos guía. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir en esa oración que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y acá está la oración como elemento de guía del Señor. Por eso que tomar decisiones sin estar en comunión con Dios es realmente peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, tenemos que necesariamente estar en comunión con el Señor, dice Pablo. Amén. Por eso, sí, dice Antonio que está con la Biblia, por eso Pablo, yo ruego, yo oro, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, porque claro, si estuviera en la Biblia, no tendríamos que orar tanto, vamos a la Biblia y listo, ya está la Biblia. Pero esos otros asuntos, entonces, pastora, que no hay una respuesta contundente en la palabra concreta, yo debo orar al Señor, preguntarle al Señor. Tratar de que de alguna manera, que ya vamos a ver de otras maneras, estos son elementos, y dentro de esos elementos hay maneras con que Dios nos guía, que nos ayuda a entender, Señor, esto que estoy haciendo es tu voluntad, esta decisión que estoy tomando es tu voluntad. Amén. Y orar. Yo siempre aconsejo, antes de tomar decisiones importantes, ponerlo en oración, Amén. El tiempo que sea necesario. Amén. No importa, porque va a perder más tiempo si usted se equivoca, que si se toma tiempo para orar hasta la decisión. Claro. Seguramente va a perder más tiempo, va a perder energía en todo caso, y hasta va a perder dinero. Así que siempre es mejor orar al Señor y decirle, bueno Señor, estoy tomando tal o cual decisión, o voy a tomarla, estoy encaminándome hacia tal o cual objetivo, estos son los pasos que voy a dar. Amén. Te pido que me guíes. Porque en el estar orando es una manera de estar dependiendo de Dios, y eso me trae paz, eso me trae mucha paz. Y eso le da un derecho al Señor. Amén. Que no se lo damos
Si simplemente decidimos y depuramos, Claro. eso le da un derecho al Señor para que en el proceso que yo estoy eligiendo, que estoy tomando esas decisiones, Dios me pueda guiar en oración. Amén, amén. Y hay algo que es subjetivo, ya lo dejé para más adelante porque es subjetivo, porque cuando uno quiere mucho algo, a lo mejor esa tranquilidad que sienta es porque es lo que él quiere. Amén. Pero hay una cuestión de paz en nosotros como resultado de la aprobación del Señor. Hay un estado de no agitación, de no inquietud interior, Claro. cuando entendemos por este camino vamos. Claro. Ya vamos a ver algunas maneras en las cuales Dios nos guía, pero a través a veces de esa búsqueda sincera, honesta de los cristianos de orar. Señor, yo no voy a tomar ninguna decisión arrebatada, como vimos el otro día, mi vida es tuya, entonces yo voy a tomar decisiones concienzudamente por si es esta tu voluntad o no. Amén. Lo tercero la oración, lo cuarto son las circunstancias, mediante las circunstancias Dios nos guía. Cuando Jonás estaba haciendo algo que no era conforme a su voluntad, las cosas iban para atrás. Y a veces nos vemos, pastora, forzando situaciones, Claro. ¿no? Cuando las cosas no salen, nos empecinamos y seguimos, y Dios nos está marcando de todas las maneras, porque las circunstancias, como dije, eso es sugestivo también, pero la Biblia así lo enseña. En el caso de Jonás, Dios le quería hacer ver que el camino que había tomado, el curso de su ruta, era equivocada, y las circunstancias le estaban mandando todo tipo de mensajes: no fuerces la voluntad de Dios, no fuerces la situación. Claro. Es todo más relajado, es todo más en paz cuando Dios está detrás de un asunto. Así que cuando ustedes ven que la cosa se comienza a complicar, preste atención, ore con sabiduría, con Amén. inteligencia al Señor, pregúntele al Señor: Señor, ¿por qué estas cosas no se dan? ¿Hay algo que me querés decir y no entiendo? Entonces, en esa búsqueda que decíamos recién, mediante las circunstancias Dios te abre los ojos, y mediante la búsqueda en oración, la verdad que Dios te puede decir, ya vamos a ver cómo, pero te puede decir: no, yo no estoy de acuerdo con esto, te estoy evitando el mal, no vayas por ahí, no quiero que pases por ese tiempo, no tomes esa decisión, no va a ser buena. Y bueno, y después dependerá de nosotros qué hagamos como resultado. Luego, el quinto elemento, esta es la oración. ¿Cuántos están orando por decisiones a tomar? ¿Cuántos están orando? Pónganme ahí, mientras yo busco algo en la palabra del Señor. ¿Cuántos están orando? No tomen decisiones apresuradamente. A veces los apresuramientos traen pésimas consecuencias sobre nuestras vidas. El quinto de los elementos, pastora, lo encontramos en las palabras del Señor, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 14 y verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que dije. Y en el capítulo 16 y verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Mire qué interesante eso para nosotros como cristianos, en plena comunión con Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Dice, el Señor Jesús nos prometió, Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar lo que está por venir, eso que no sabemos, que no conocemos, que está delante nuestro, pero si estamos en comunión con el Señor y sabemos escuchar la palabra del Señor, entonces podemos estar seguros y tranquilos de que Dios por su Espíritu ha prometido guiarnos. ¿Y cómo funciona eso? Yo encuentro en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 y verso 16, el cómo. Lo que dice la Biblia es, el Espíritu Santo va a guiarte, y va a guiarte a toda verdad para que no te equivoques. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Es la gran pregunta. Yo creo que la respuesta está precisamente en Romanos capítulo 8, pastora, y verso 16, a ver dónde estoy, 8:16, donde dice, y el Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén.
Y esta es una experiencia en la guía del Señor para los que están en comunión con Dios, y si no, busquen del Señor con toda firmeza, porque para mí, digo, una experiencia personal que está en la palabra de Dios, pero que a mí me ha pasado, por eso digo que es personal, que Dios da testimonio por su Espíritu. Amén. Y ahí es donde yo veo la paz del Señor respecto de algún asunto. Amén. ¿No? Amén. Cuando tengo en mi espíritu la confirmación del Espíritu Santo, Juan es por acá. Y luego veo en el resultado que evidentemente Dios me estaba guiando. Era por ahí. Claro, era por ahí, Dios me estaba guiando. Esa realidad de que el Espíritu nos guía, el cómo, para mí lo contesta este versículo, que es dar testimonio a mi espíritu. Y yo tengo la paz de Dios, a ver, era por acá. Y veo los resultados y digo, gracias Señor, me dirigiste, era por acá. Pero eso hay que entrenarse un poco en eso, pastora. Hay que darle lugar al Señor hasta conocer su voz, como dice por allí el Señor Jesús mismo en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Así que es posible escuchar a Dios, pero hay que estar en intimidad con Dios para eso. Por eso decíamos lo de la oración. Yo no quiero que Dios te vaya a hablar y te dé testimonio a tu espíritu si está mirando, o Tinelli no está más ahora, pero siempre lo usa la serie. O la serie, claro, está en cualquier cosa, no. Cuando uno ve las manifestaciones de Dios han sido en personas que estaban en plena comunión con Dios. Y no digo que esté orando todo el día, pero cuando vos te pones a orar por un asunto y estás diciéndole al Señor, Señor, amén, dame tu guía, porque yo no me quiero equivocar. Guíame a esto. La tomo ahora la decisión, compro, no compro, vendo, no vendo, me mudo, no me mudo, inicio una carrera o no la inicio. En ese tipo, si usted está en comunión con Dios, en algún momento, esto es experiencia de vida también, aunque lo diga el apóstol Pablo, pero para mí es experiencia de vida, usted va a recibir testimonio en su espíritu, del Espíritu de Dios, de que ese es el camino que debe tomar, y allí no dude, vaya nomás como un tren para adelante, porque Dios le está guiando a tomar esa decisión, y usted va a ver los resultados, que va a ser bueno, agradable y perfecto, porque habrá sido la voluntad del Señor. Así que esa experiencia espiritual, viste que salí desde la cuñada a que el Espíritu Santo te dé testimonio a tu espíritu, digamos, abarcando todas las dimensiones en las cuales Dios nos habla, porque es una realidad. Amén. El Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio a tu espíritu que ese camino que estás tomando, esa decisión que estás tomando, es la correcta, es la que está en su voluntad, y vas a disfrutar los resultados buenos, agradables y perfectos de aquellos que andamos. Perdón, pastor, y que a veces cuesta más administrar el tiempo cuando nos sobra que cuando estamos muy ocupados. A veces, ¿no? Ahora que tenemos una mayoría de horario, digamos, a veces cuesta más ¿no? Es más fácil desordenarse que cuando estamos ocupados. Entonces ahora es cuando más hay que tener cuidado de esta búsqueda de Dios. Ahora la búsqueda de Dios debe ser realmente, como decíamos en estos días, a través de todos los vivos, del domingo, del sábado, del viernes, buscar a Dios de todo corazón, buscarlo en intimidad, buscarlo en comunión, y ahí donde dice el pastor, a través de su palabra, se revela el Espíritu a nuestra vida y trae esa confirmación de cómo movernos, porque creo que hoy más que nunca vamos a necesitar cómo movernos. Yo tengo como un trípode de todo esto que hago mientras esté en comunión con Dios. Yo hago como una trilogía en estos elementos y digo, si en la palabra de Dios no está condenado, si paso por el filtro de la palabra y está bien, no encuentro que Dios esté en desacuerdo. Si las circunstancias van acompañando y siento paz en mi espíritu, amén, de que proviene de parte de Dios, es como que medio voy avanzando. Así que es un consejo, digamos, de cómo en nuestras vidas ha sido así, y vemos la mano del Señor cuando vemos esos resultados, esas consecuencias en esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos el paso del tiempo, que el tiempo ha sido ganancia, que las decisiones han sido ganancia, que la energía ha sido bien puesta en nuestras vidas. Entonces decimos gracias, Señor, porque evidentemente nos has guiado. Amén. Ahora voy a comentar un poquito sobre la metodología. Estos son los elementos sobre las maneras. Porque yo mencioné el otro día, pastora, ¿se acuerda de mi amiga de Rauch? Sí, que había tenido una visión, el pastor. Del futuro compañero. Bueno. Dentro de estos elementos, el Espíritu Santo con todo su ministerio, la comunión con el Señor, la relación con Dios, ¿qué cosas, cuál es la metodología mediante la cual Dios se manifiesta? A preguntas concretas. ¿Podemos tener visiones hoy que sean una respuesta de Dios? Sí. Sí.
¿Lo decimos contundentemente? Sí. Sí. ¿Podemos tener algún sueño que sea una respuesta de Dios a lo que estamos preguntándole a Dios? Sí. Sí, absolutamente sí. ¿Le puedo poner alguna señal al Señor como hizo Gedeón? Y acá hay algunos que interpretan mal, entiendo yo, algunas palabras del Señor, donde dice, los judíos piden señales, los griegos, no sé. Se estaba refiriendo Jesús a las señales respecto de que él era el Mesías. Pero no estaría mal que los cristianos le digamos al Señor, Señor, esto es así, buscando alguna señal. De hecho, algunos lo enseñan y lo practican. Yo no le veo la controversia en la Biblia a eso, pero lo dejo más abierto. Si a alguno le encuentra controversia, lo de las señales que pedían los judíos era a ver si era el Mesías, no si tiene que tomar una decisión o no. Claro. No le vamos a pedir nosotros señales a Dios respecto de eso porque somos cristianos y reconocemos a Jesús como el Señor y el Salvador. En algunas cuestiones vocacionales, Señor, te pongo tal cosa como señal y a algunos le funciona, así que sobre eso yo no me meto. Pero si Dios te puede guiar mediante visiones, yo digo sí. Sí. Si Dios te puede guiar mediante sueños, te digo Sí. sí. ¿Estás en oración? ¿Estás en comunión? ¿Estás preguntándole a Dios? ¿Sos serio en eso? ¿Lo pasaste por el tamiz de su palabra? ¿Estás buscando el testimonio en tu espíritu? Y esa visión, ese sueño, ¿te da ese testimonio a tu espíritu? Bien. ¿Cómo concebir estas cosas? Porque algunos se puede haber equivocado en alguna ocasión, decir, yo creí que Dios me habló, pastor, y no era, o que aparezca el muchacho en el caballo blanco y no era el que tenía que venir, Claro. después se terminó casando con otro. Hay algo que para mí ha sido de testimonio, yo se lo comparto, porque uno toma decisiones casi todo el tiempo respecto de nosotros, de la iglesia, de la escuela, Claro. y con un montón de familias que dependen de las decisiones que tomamos. ¿Cómo he asumido yo, por lo menos personal, todo esto que he compartido con ustedes? ¿Cómo asumimos con la pastora Majo en lo ministerial todo esto que hemos compartido en ustedes? ¿Y cómo concebimos esas manifestaciones del Señor, como pueden ser sueños, visiones, testimonio, la voz del Señor, como decimos nosotros, que a veces lo decimos con temor, porque ayer hablaba con nuestros hijos, ¿no? Ayer a la tarde creo, que algunos con facilidad dice, el Señor me dijo. El Señor me dijo, o de parte de Dios te digo, y han dicho algunas barbaridades. Claro, acá justo me están poniendo, pastor. A ver. Me están poniendo, ¿qué pasa cuando te dan una palabra en nombre de Dios ¿ves? y esa palabra no se cumple? Bueno. Estas cosas pasan. Perdón. Perdón, pastor, Sí. Hubo con respecto a, ¿se acuerdan cuando estábamos ya por elegir el presidente de la Argentina? Bueno, hubo muchos hombres en nombre de Dios que dijeron lo que iba a pasar en la Argentina y realmente eso no sucedió. Entonces, bueno, ahora iba a seguir con la metodología, con la manera. Claro. ¿Puede guiarte Dios con visiones? Sí, puede guiarte Sí. con visiones. ¿Puede guiarte Dios con sueños? Sí, puede guiarte Dios con sueños. ¿Puede guiarte mediante profecía, que era lo que seguía? Sí puede. Sí puede. ¿Pueden darte una falsa profecía? Sí. Sí. Lamentablemente sí. Entonces, yo tengo un videito, pastora, de un PowerPoint de cómo interpretar las profecías. Claro. Qué interesante. Bueno, eso lo podríamos ver. Qué interesante. Yo igual, pastor, que me acuerdo que se lo di a unas hermanas acá. ¿puedo agregar algo? Sí. Lo vimos, sí me acuerdo, y seguro que Melo que está Melody que está conectada se va a acordará. Yo hago esto personalmente, mis hermanos, que por ahí les ayuda. Yo cuando me vienen a dar una palabra en nombre de Dios, yo la tomo. Pero luego le digo a Dios que si esa palabra es para mí, me debe ser confirmada. Claro. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Yo la tomo la palabra que me dan. Claro. Pero si Dios usó esa persona para darme la palabra, Dios también me la tiene que confirmar en mi espíritu. Sí. Y a mí me tiene que certificar Dios que esa palabra fue para mí. Si no, bueno, lo desecho, como dice el apóstol Pablo, claro. ¿no? Lo saco de mi vida. Porque Dios me la tiene que confirmar a mí, ya que la palabra es para mí. De hecho, hemos recibido palabra, pastora, tal cual, antes y ahora, y se han cumplido. Vamos. Si la persona fue alguien que fue de parte del Señor y te dio una palabra de parte del Señor, absolutamente se va a cumplir. Ahora, en el interín, vos no tomes, como dice la pastora, ninguna decisión en función de la palabra que te dieron hasta que Dios no la confirme a tu espíritu. Claro. Porque de última que tomar la decisión sos vos, claro. O por ende, bueno, podés ser responsable a la falsa profecía o al falso profeta. Yo recuerdo un caso de una familia que se mudó del sur, sí. Siempre lo recuerdo porque para mí es más choqueante. Porque sufrió toda la familia, claro. Mi hermano. Vinieron de Pastores Azul, me acuerdo. Dejaron los trabajos de una profecía, de una profeta que se levantó en un culto y le dijo, ven, que yo qué.
desastre porque perdieron los trabajos, la obra de Azul no Claro. prosperó para nada, se volvieron a su lugar, ella sin el trabajo, los chicos con un reniego porque los sacaron de todo, y la verdad que evidentemente no había sido la voluntad de Dios. Pero se les dijo en el nombre de Dios. Pero hay también, estas se llaman profecías vetídicas, cuando anuncian el futuro, hay maneras de saber si vienen de parte de Dios o no, que por ahí preparamos algo para... Mis hermanos pasó con el pastor Melgar. Se deben También acordar, un montón cuando de el pastor profecías. Melgar estaba con su enfermedad, hubo quienes le profetizaron la sanidad y le profetizaron que él iba a ver a sus nietos, y él hoy está en la presencia de Dios. Entonces esas cosas a veces dañan la familia, Claro. dañan, porque hoy sus hijos y sus nietos se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué era esa palabra? ¿Cómo me hablaron en el nombre de Dios? ¿Cómo me hablaron en nombre de Dios y eso no fue llevado a cabo? Y en algunos casos tiene connotaciones terribles porque se reniegan de la fe, digamos, por Claro. mala enseñanza, por malas aplicaciones de la enseñanza bíblica, Claro. y dicen, no, ¿cómo Dios nos mandó a eso? Y la verdad que Dios no lo había mandado, en defensa de Dios, digo. Claro. Bueno, pero Dios puede hablarte mediante profecía, absolutamente Sí. también. Sí. Y cómo concebimos, para mí es muy bueno esto que voy a leer, porque para mí me ayuda mucho, nos ha ayudado a nosotros como pastores, y en lo personal también, de cómo Pablo, siendo un hombre muy utilizado por Dios, Amén. y que yo es la expresión de la Biblia, de todas las que he escuchado fuera de la palabra, esta bíblica es la que más me gusta. Es como me gusta concebir las cosas, y ya les voy a decir por qué. Se encuentra en los Hechos, en el libro de los Hechos. Pablo tenía grandes manifestaciones de Dios, llegó hasta ir al cielo, según cuenta él, tuvo experiencias místicas, sobrenaturales. Éxtasis, estuvo en claro. éxtasis. Se separó el alma del cuerpo, vaya ahí a un diccionario y busque lo que significa, porque él fue a la presencia de Dios con su alma, con su cuerpo ahí. Una cosa extraordinaria, ¿no? Yo no la he tenido. ¿Usted la ha tenido, pastor, esa experiencia? No, no la he tenido, no. Yo tampoco, nunca me fui de mi cuerpo. Pablo, extraordinaria experiencia con Dios. Sí. Y él decía esto que para mí me ha servido, para no decir rápidamente en el nombre de Dios, Dios me dijo, después quedar como que uno es un falso profeta, o da falsas profecías, ilusionar a las personas con algo que Dios no pensó, o llevar a la persona al desastre, a la frustración, al fracaso, y a veces el dolor es enorme, ¿no? Y el reniego contra el Señor. Para evitar todo eso, a modo de expresión, a mí me gusta esta de Pablo, de todas, me gusta esta de Pablo que voy a compartir, y es la que yo más uso cuando entiendo de parte de Dios algo. Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10, lo leo todo porque conocía la porción, pero yo me voy a quedar en una manera que Pablo concebía las visiones. Y dice, y atravesando Frigia, a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos el cómo, pero se ve que el Espíritu le dijo, acá no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió por segunda vez. Y pasaron junto a Misia, descendiendo a Troas, y se les mostró, acá el Espíritu no le habla, le da una visión, y se le mostró a Pablo una visión de noche con un varón macedonio, vestido de macedonio, que estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia, ayúdanos. Miren qué interesante. Primero dice, el Espíritu no me dejó, no sabemos bien cómo. 2 veces dice, el Espíritu no me permitió, pero luego yo vi una visión. Y era una persona vestida, porque tiene un ropaje especial, vestido de macedonio. Entonces, que decía, ven y ayúdanos. Y miren lo que dice Pablo de esa visión, y es lo que me gusta a mí. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir a Macedonia. O sea que lo tomó como un mensaje de Dios. Y esta es la frase que yo uso. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio allí. En vez de Pablo decir, Dios me dijo, te lo digo en el nombre de Dios, dio por cierto, entendimos que era de parte de Dios. Y esa es para mí la mejor expresión de todas las que he escuchado. Claro. La que más uso es entiendo de parte del Señor. Después que a veces estoy equivocado, no, en el caso de Pablo, evidentemente no, pero es la comprensión de eso que Dios me está mostrando, que yo honesta y sinceramente creo, es por acá. Claro. He orado al Señor, he tenido el testimonio en mi espíritu, las circunstancias favorecen, acompañan, la palabra de Dios no lo condena. Entonces digo, Señor, entiendo de todo corazón que es por acá y tomo la decisión. Avanzo, Amén. Doy los pasos. ¿Y cuándo está la comprobación de que era su voluntad? Cuando vivo como resultado esa consecuencia que es buena, que es agradable y que es perfecta, porque la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta de Dios, es para todos sus hijos. Amén. Así que, de esa manera, con estos elementos, primero el menos espiritual, entre comillas, diría la cuñada, ¿no? El más natural, el que tiene que ver con el orden de la vida natural, bueno, escuche, por ahí Dios le habla mediante eso.
mencionamos el gallo. Acá pone alguien, ¿no? Marta pone que le profetizaron a una chica que iba a ser mamá. Y hasta el día de hoy no lo es. ¿No? Esas cosas, sí, esas cosas dañan mucho el corazón y la fe. Muy bien. Dañan la fe y las emociones. Sí. Hay veces, ya le digo, yo, algunos hermanos que habían recibido ese don, por lo menos que tenían alguna manifestación, alguna vez los trajimos con la pastora y les explicamos cómo manejar ese ministerio, el profético, porque es una realidad espiritual maravillosa, es un recurso que la iglesia tiene. No debemos desestimar las profecías, como la propia Biblia dice, pero en nombre de la profecía y del profeta y de Dios se han dicho muchas cosas que no se han cumplido. Lo que pasa es que el profeta, pastor, no se desentiende de su humanidad, claro, de lo humano. Entonces en lo humano puede haber un toque, ¿no?, de personal, algo personal, que ahí está el problema. De hecho, dice Pablo, cuando trata este tema en el capítulo 14, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Claro. Dice eso, una frase extraordinaria, claro, para meditar, porque está diciendo, no es que Dios lo toma y claro, se va, él es dueño de su propio espíritu, dice Pablo. Así que a veces en esa se mezclan los sentimientos, el deseo de la persona. Entonces, a veces se han dado palabras que no... Por eso el otro día también yo le explicaba, pastor, a una jovencita que está casada y tiene hijos, que los libros hay que tener mucho cuidado, porque todo libro tiene margen de error. Todo lo que es escrito por humanos tiene margen de error. Si mañana con el pastor Juan escribiéramos un libro, va a tener errores. El único libro que no tiene errores es la palabra de Dios. Por eso que siempre todo debe ser llevado a la palabra de Dios. El tamiz de toda cuestión es la palabra de Dios, no libros, ni videos, ni tampoco bajar, ¿no?, de YouTube o bajar de tal, no, es palabra humana también, y la palabra humana siempre va a tener sus limitaciones y sus errores. Claro. Por eso también es hermoso lo que dice la palabra, todo va a pasar, los vivos, va a pasar la palabra de las predicaciones nuestras, todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, por eso que el tamiz es la palabra de Dios. Por eso dimos estos otros elementos, porque no en todos los casos vocacionales usted va a encontrar un texto de la Biblia que le diga tal o cual. Pero si usted en oración ferviente, buscando, como dice Pablo, ser entendidos en toda inteligencia y sabiduría espiritual de cuál es su voluntad, esperando el testimonio del Espíritu Santo en eso que usted va a hacer, las circunstancias van acompañando, entonces es como que los elementos se dan para que usted diga, como dice el apóstol Pablo, entiendo de parte de Dios, estoy convencido que este es el camino, entonces allí vamos rápidamente, sin dudar, porque toda la adversidad con que nos encontremos es la adversidad propia de la vida cristiana, pero sabemos, estamos seguros de que es la voluntad de Dios para con nosotros y avanzamos sin dudar. Así que, pastor, hasta acá llegó mi amor. Amén. Vimos algunas dificultades para que Dios nos guíe, vimos elementos mediante los cuales Dios nos guía, y algunas maneras o metodologías, sean sueños, visiones, palabra profética, testimonio del Espíritu, mediante las cuales Dios nos está guiando y conduciendo. Cierro con esto. No tome ninguna decisión rápidamente. Amén. Los cristianos analizamos exactamente qué vamos a resolver, qué vamos a decidir. Vemos por la palabra de Dios primero, consultamos a Dios en oración, esperamos el testimonio de nuestro espíritu, no forzamos situaciones. Cuando las situaciones no se dan, no se empecine porque va a salir lastimado. Si es de Dios, va a fluir, va a surgir. Así que enriquecemos un poco más la respuesta para Florcita, que bueno, justamente por todo lo que está pasando, sobre todo en nuestra ciudad, porque esta noche las mujeres hemos convocado una vigilia, que somos 92 mujeres, jovencitas y adolescentes, que vamos a estar unidas, vamos a estar en acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos decidido buscar a Dios, porque hemos decidido estar en su presencia, porque tampoco entendemos todo lo que está pasando, ni entendemos gran parte de lo que está pasando. Pero el ir a la presencia de Dios nos trae eso, nos trae la seguridad de saber que nosotros vamos a depender de nuestro Padre, vamos a depender de lo que Él es capaz de hacer, creemos en Él, creemos en su poder, como dijo el pastor Juan, creemos en todo lo que en esta tarde hemos compartido juntos a través de la palabra de Dios, y creemos en su poder, creemos en su intervención. Él es un Dios sobrenatural. Él es un Dios sobrenatural que se va a servir de todo lo que se tenga que servir para estar por sobre todas las cosas cuidando y guardando a los suyos, cuidando y guardando a sus hijos en medio de esta situación de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, de pérdidas, porque va a haber pérdidas
de personas, va a haber pérdidas económicas, va a haber pérdidas de muchas cosas, pero sus hijos serán guardados porque eso es lo que promete su palabra y por eso lo estaremos buscando esta noche a partir de las 12 de la noche hasta mañana a las 6 de la mañana estaremos juntas, puestas de acuerdo, todas las mujeres jovencitas y adolescentes de la iglesia, estaremos clamando a Dios. Dijeron que otras pastoras de otros lugares también van a estar ahí, dijo la pastora Claudia de Darragueira, que ella estará también compartiendo esta vigilia y así estaremos orando por nuestras iglesias, por nuestras familias, estaremos clamándole a Dios y estaremos en búsqueda de Dios, que es lo que deseamos hacer, porque la verdad que no está la respuesta en todo, ni siquiera a veces de estas cosas está la respuesta contundente en la palabra, pero el buscar a Dios nos trae paz, el buscar a Dios y la dependencia de Dios aumenta también nuestra fe, porque mantenernos pegaditos a Dios nos hace estar en esa tranquilidad de saber que toda respuesta de Él será agradable, será perfecta, no traerá tristeza, porque todo lo que esté en su voluntad es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Dios no quiere que perdamos. Amén. Ni tiempo, Amén. ni energía, ni dinero. Depende de nosotros buscar su voluntad en todas las Amén. cosas. No apresurarnos a tomar decisiones, Amén. no andar según nuestro propio deseo, como Israel. Amén. Recuerde que la voluntad de Dios es la expresión de sus mandamientos. Después está la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios, lo que Dios quiere. Y el tercer eslabón, que es el que menos aconsejo yo, lo que Dios permite, la voluntad permisiva de Dios, que no es lo que Él mandó ni lo que Él quiere, sino lo que nosotros queremos. Y bueno, también tenemos esa libertad. Lamentablemente en algunos casos que nos tomamos de esa libertad porque Dios lo permite. Bueno, oramos al Señor, Amén. esperamos que sea de bendición Amén. esta guía que damos de la palabra del Señor, que tomen buenas decisiones, Amén. que disfruten de las consecuencias de haber tomado buenas decisiones en la voluntad del Señor, porque nunca, nunca, nunca su voluntad nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos cubra. Amén. Así que Amén. Dios siempre nos va a llevar donde su gracia nos cubra. Amén. Gracias te doy, Padre, Gracias, por tu palabra Señor. esta tarde. Gracias porque Aleluya, podemos Jesús. estudiarla, analizarla, profundizarla. Gracias Porque nuestros gracias. sentidos se abren, como decía Spurgeon, Gracias, nuestra Señor. mente se abre y nuestro espíritu se humilla. Amén. Cada vez que podemos Bendito estudiarla sea y el nombre de entenderte, Jesús. entender tu voluntad, porque como dice el profeta Jeremías, gloríese en esto, el que ha de gloriarse, en Gracias, conocerme y en Señor. entenderme, dice Jehová de los ejércitos, y es un enorme privilegio Gracias. para nosotros poder entenderte, Sí, no solo Señor, conocerte, te sino oramos. entender, hacernos una idea clara de cuáles son tus Gracias, planes, Jesús, de cuál es tu bendito voluntad para con eres. nosotros, y andar Santo, conforme a esa santo, voluntad, Señor amado. bendito. Andar conforme a lo que tú has pensado, has deseado y has Amén, planificado Señor, para bendito nosotros. Jesús. En lo general, como seres humanos, pero también en lo particular, en lo que cada uno de nosotros está viviendo. Nosotros como esposos, como padres, En el como siervos nombre de tuyos, Jesús, en la iglesia, en la bendito escuela, en eres. cada ámbito en el que estemos, poder estar seguros y tranquilos, estar Aleluya, haciendo bendito exactamente Jesús. tu voluntad en todas las cosas. Amén. Gracias te doy, Padre bueno. Que nuestros hijos también puedan aprender a andar según tu Amén, voluntad, porque de esa Señor, manera en el no nombre de perderán Jesús. tiempo, no perderán energía Oh, y eventualmente no Señor, perderán dinero. bendito Ayudarnos a eres. enseñar a las generaciones que nos siguen la importancia de vivir guiados por ti. Amén, Señor, De vivir bendito eres. guiados al centro de tu voluntad en todas las Aleluya, cosas. Porque gracias. Padre bueno, nunca, nunca tu voluntad nos va a guiar a un lugar donde tu gloria no nos cubra. Amén. Gracias te doy. Amén. En el nombre precioso del Amén. Señor Jesús. Gracias. te damos. Bendito Señor. Bendecía a nuestras hermanas, jóvenes y jovencitas que esta noche van a buscarte, Señor, van a estar en tu bendito. presencia. Padre bueno, Bendito da eres. conforme a lo que tú nos has prometido. Porque Amén. tu palabra dice que tú Amén, eres Jesús. galardonador de los que te buscan. Sí, Y Señor, te van a buscar. santo. Te van a buscar en oración, en guía de tu espíritu. Así que yo espero el galardón para todas ellas, conforme tú nos has prometido. Amén. Así que, Señor, Bendito. rogamos que tú renueves las fuerzas, las ganas, que prepares Sí, todas Señor, las cosas, en el que nombre puedan de cumplir Jesús. con todos los requerimientos que a veces en la familia se necesitan, Señor. para que puedan ellas disponer de ese tiempo para estar en tu presencia, bendecidas por ti. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Recuerden esta noche, 20 y 30 los jóvenes, reunión de 20 y jóvenes. 30 los jóvenes en Zoom. Hoy van a tener un Zoom más largo, me parece. Hoy porque van a tener un Zoom que no se va a cortar. van No, a se va, estrenar un Zoom pago. no se va a cortar. Soltaron un poco unos pesos acá la pastora y los va a habilitar. Y Los mañana a amamos. 7 de la tarde
También nos juntaremos en nuestro culto dominical, culto virtual. Amén. Así que compartiremos un tiempo de alabanza. Oren por Olavarría, los que están de otro lugar Amén. allí. Me dijo el pastor de Puan, que lo vi conectado por ahí, que mañana arrancan con el templo abierto. Sin gente, pero con el templo abierto. Qué bueno, los bendecimos. Les han permitido abrir el templo. Y nos allí. alegramos. Nos alegramos mucho por todas las ciudades que van entrando en fase 5 y flexibilizando. Oren por nosotros. Y oren por Olavarría porque estos últimos días se ha complicado un poco, pero estamos nosotros. En paz, confiando en el Señor. Amén. Y confiando también en la conciencia cívica de cuidarnos y cuidar. Dios los bendiga, nos saludamos en el amor del Señor. Los amamos. Mantengámonos juntos porque juntos es mejor. Los amamos. Los amamos.